Hola, estamos en Deambulando por el Arte y la Cultura. Es un placer para mí estar este 2021. Ya pasamos un año de pandemia, continuamos, debemos continuar cuidándonos. Y hoy vamos a deambular un poco con un artista de la ciudad, con John Harold Dávila. John Harold, ¿cómo estás? Muy bien, Chamir, muy bien a todos los que entran y se conectan al canal de Deambulantes para compartir un poco como la experiencia y la visión que tenemos de hacer parte de este planeta y de hacer parte de este sistema orgánico del arte y la cultura de Medellín. Bueno, ¿cómo te conocen más? ¿Como John Harold, como John, como Harold? Bueno, eso es tan relativo, uno tiene ese castigo en que tus padres te colocan un nombre y que a veces el porqué del nombre, el origen de ese nombre para ti, cómo tomaron la decisión. Entonces, a veces es eso, no, yo creo que tiene más peso a veces como el apellido, es más corto el Dávila, que le digan a uno Dávila, pero mucha gente sí siempre me ha conocido como John Harold y más en confianza un poco Harold, pero me es indiferente, ¿no? Como la gente quiera llamarle a uno, ¿no? John Harold, pues investigando un poco sobre tu vida artística, para no decir sobre tu vida íntima, porque a la final viene a ser lo mismo, sos de trayectoria nacional, internacional, ¿cómo llega el arte a vos? No, el arte llega porque hay inquietudes interiores. El arte tiene que ver mucho con una posición personal y tu espíritu en la medida que lo estés alimentando, de lo que lo estés alimentando, eso sale, eso es lo que surge, eso es lo que nace, eso es lo que sales creando. Y lo que uno siempre ha perseguido, o en mi caso particular, es el pensamiento, el libre pensamiento, mucho la carga poética. Yo creo que tiene mucho que ver la escuela donde estudié, que fue en el barrio Campo Valdés, la escuela Porfirio Barbajacob. Me acerqué desde muy niño a conocerla por la poesía de Porfirio, pues, y es también muy sui generis que los niños en esa escuela pues estuviésemos cercanos a la poesía de Porfirio, porque Porfirio es tal vez uno de los poetas, por si no el más importante de Iberoamérica en términos de una generación y de una época, y un hombre reflexivo, contestatario y de raíces intelectuales, de una escuela griega, de algo muy hermoso que el país todavía no lo ha valorado, y yo creo que la literatura en América Latina no ha valorado lo que es el Porfirio hombre, el Porfirio artista, el Porfirio poeta. John, ¿cómo fue tu infancia? Bueno, una infancia yo creo que como la de muchos, ¿no? Con cosas duras, duras porque mi padre falleció a los 38 años de edad, yo tenía 2 años, así que casi uno no alcanza pues como a conocer el padre, pero eso te marca porque mi padre fue cantante y músico, tocó la guitarra y grabó discos, tuvo su pequeña trayectoria, entonces quedaron esos recuerdos y eso yo creo que también lo marca a uno y lógicamente lo arroba de una responsabilidad para de pronto para continuar esas inquietudes que tuvo el padre y la familia de mi padre tuvo mis tías, mis tíos tocaban el tiple, la lira, la guitarra, que era mucho de la escuela de aquella época de, de hace, porque no hay que decirlo, de 100 años y más de 100 años, donde a la gente cuando eran niños les enseñaban un instrumento musical. Entonces eso también fue muy bonito poderlo cultivar y en la casa y en la familia pues hubo también esa motivación. Ya pues luego surge lo que te decía, como te alimentes espiritualmente, pues de ti surge otro contenido. John, sos músico, sos cantante, sos escritor, sos activista, ¿cómo se mezcla todo eso en No, vos? yo creo que soy
un ciudadano fallido, pero que siempre está en construcción. O sea, un mal poeta, un mal músico, un mal cantante, pero siempre en la perspectiva de construir una visión, pues es personal, porque el arte es muy personal. La construir una obra artística tiene una carga de egoísmo muy grande, pero la generosidad es que si tú tienes la oportunidad de tener un escenario para decir algo, no puedes decir una tontería, no puedes salir con tonterías. Y lógico, pues esta es una sociedad que le gusta mucho las tonterías, así que uno se ha caracterizado por hacer otras búsquedas, por tener una visión crítica, por tener un pensamiento libre. Entonces eso lo hace a uno de pronto particular, pero no raro. Y las raíces de uno siempre son de donde uno ha caminado. Y así, pues soy de esta ciudad porque nunca he tomado la decisión de abandonarla, a pesar de muchos problemas, de persecuciones, de violencia, de muchas épocas que nos han tocado vivir crudas, de una sociedad en construcción como la nuestra, de una economía en construcción como la nuestra, donde lógicamente la delincuencia ha tenido un protagonismo más importante que el amor y que el arte. Yo sé que es una pregunta cliché, que se nos vuelve cliché desde que comenzó todo este tiempo de la pandemia. ¿Cómo te ha cambiado o afectado el tema de la pandemia a vos como artista? No, yo creo que en nada. Me ha vuelto más perezoso. No, yo creo que la pereza siempre ha estado ahí, el ocio. No, yo soy un hombre en la casa, ¿no? No extraño como interactuar mucho, ¿no? Uno es mucho de viajar, de pronto extraño mucho los viajes, el compartir con amigos de otras partes, intercambiar con artistas, con soñadores, ¿no? Pero la pandemia, yo creo que lo mejor que ha pasado de la pandemia es que la mayoría de la gente no tenía conciencia de las manos empantanadas, digámoslo no empantanadas, porque el pantano es muy lindo, el barro es muy lindo, las manos ensangrentadas y enmierdadas que nos han gobernado y que se han hurtado la posibilidad de hacer cosas mejores, pues ya una mayoría de gente hoy en día con el tema de la pandemia está tomando conciencia de la clase de gente tan malvada que nos ha gobernado, que ha construido supuestamente unos paradigmas que hay que reevaluarlos y hay que, como no nos complacen, hay que desconstruirlos. No hay que destruir las cosas, hay que desconstruirlas para volver a apostarle a construir cosas con una visión que tengan más valor por la vida, por las cosas sencillas, por las cosas amorosas. ¿Cómo te llama la atención el tema del activismo? ¿En qué momento llega a vos o siempre ha estado? Yo creo que siempre ha estado. Cuando niño yo veía que hubo de los paros, hubo unos paros, todo no era tan mediático antes, pero el conflicto iba al barrio, porque en esa época uno jugaba pelota, que eran unas pelotas de plástico, Los de Carey. no, habían de carey, de plástico, duras, y habían unos campeonatos en las cuadras, y eso era una forma de desahogo. El fútbol siempre ha sido una forma de desahogo, pero yo creo que más que el fútbol, el juego. Pero el fútbol necesitaba de un espacio donde se juntaran 10 y 10 o 5 y 5, y la policía satanizaba. La policía siempre llegaba y te decomisaban la pelota, te la rasgaban. Había una satanización, perseguir a los niños y a los muchachos porque jugaban fútbol. Entonces yo creo que eso no me gustó en términos de que por qué la policía estaba para eso, cuando la policía no ha sido creada
para maltratar al ciudadano, y no todo lo contrario, para acompañarlo y para generar otras dinámicas. Pues hemos ido creciendo como sociedad y el espacio público hoy en día es otra cosa. Pero yo creo que de ahí nace yo creo que más una visión contestataria. El activismo siempre va acompañado de una razón y pues tu razón tú la defiendes, no puede ser la del otro ni la de los demás, pero cuando tú defiendes una verdad vas aprendiendo que hay que juntar a los demás para sacar adelante una causa. Y yo creo que de las causas que había que sacar en ese entonces era, bueno, peleemos por el espacio público, cómo hay que participemos. Como te decía, antes todo no era tan mediático, ni se conocía, no había un conocimiento de las cosas. Y uno veía, que te comentaba, sobre el tema de los paros cívicos nacionales, y uno veía que pasaba el ejército y se escuchaba bala y veía uno una carga muy militarista, y sabía uno de que a un vecino se lo había llevado el ejército, la policía, entonces esas cosas, y te llegaban, no, lógico, las canciones de Víctor Jara, y era una cosa que uno, en la época en que uno se crió, que a pesar de no ser mediático, uno conocía cosas por ser inquieto, porque uno había otras búsquedas en la biblioteca, buscar otras cosas. Uno venía con otras inquietudes de niño, creciendo con la poesía de Porfirio, y eso te generaba otra forma de sentir la existencia. Yo creo que era eso, y lógicamente estar alejado del alcohol, del cigarrillo, de los vicios, eso ayudó mucho para que muchos nos salváramos, por decirlo de alguna forma, y no cayéramos en la rutina de ser el obrero para el futuro. John, me gustaría conocer un poco de Redepaz. Mira, hablando un poco sobre ese tema que ahora abordábamos, de esa inquietud del activismo, pues yo tuve la fortuna de luego hacer mi bachillerato en el Instituto Tecnológico Pascual Bravo, y allá habían otras inquietudes. Era como un niño de 11, 12 años llegar prácticamente a una universidad, a una forma de funcionar como las universidades públicas, y hacer también como esa defensa de la educación pública. Yo soy un convencido de que la educación debe ser gratuita, y más aún la educación de las artes. Yo creo que es de lo que más hay que fomentar. Nosotros no tuvimos casi esa oportunidad a nuestra generación. Fueron inquietudes personales o familiares las que nos acercaron a las artes. Y en esa época del bachillerato, pues uno va teniendo una madurez también política, y va teniendo una visión más clara y más importante del por qué participar, con una visión también crítica. Y Redepaz ya hace parte de otra escena, ya cuando uno está un poco en ese camino de la universidad. Yo creo que la universidad es ese crisol donde uno moldea ya lo que uno va a hacer en realidad. Y Redepaz tuvo que ver mucho con eso, porque en la universidad fuimos de los impulsores de lo que se llamó la séptima papeleta, y luego cuando se hizo la constituyente del 91 y hubo participación de los estudiantes, uno de ellos es amigo, ¿no? Fue un amigo que llegó a ser constituyente, Fabio Villa Rodríguez, que había estudiado en el Pascual Bravo, que fue un poco como esa representación de la rebeldía de la juventud, y poder ser un constituyente, eso nos acercó mucho a ser parte como
como de ese espacio de reflexión y de construcción de esta nueva constitución, y uno de los aspectos más importantes que tuvo la nueva constitución de Colombia en ese entonces, el año 91, fue el artículo 22. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Entonces nosotros decíamos, bueno, pero eso cómo se come, nosotros que nos gusta el tema de la paz, de la negociación política a los conflictos. De hecho, la constituyente del 91 fue producto de una desmovilización, de una guerrilla que fue la del Ejército Popular de Liberación, que tenía el Partido Comunista Marxista-Leninista, y uno de sus comandantes, Oscar William Calvo, siempre proclamó la creación de llamó a una constituyente, a una asamblea nacional constituyente. Entonces un poco eso tiene que ver con esas ideas de llamémoslo así, de izquierda. Es que a la izquierda no hay que tenerle miedo ni a las ideas liberales ni al comunismo, pues como tampoco hay que tener miedo al fascismo. No, eso hay que confrontarlos con ideas. A lo que hay que tenerle miedo es a las expresiones extremas que van a la violencia, a las armas. Tampoco estoy satanizando la beligerancia, ¿no? Y el derecho que tiene una sociedad a levantarse ante un tirano y ante una dictadura, un equipo de poder que lo que quiere es imponer a sangre y fuego sus ideas y sus modelos económicos. Pues ya eso da para otras discusiones. Pero esas inquietudes y el ser un poco testigo de esas desmovilizaciones que se dieron en los años 90, de tener esa inquietud de estar participando como artista con tu canción en esas tribunas, pues generó un poco, porque ahí es donde surge la red de iniciativas ciudadanas por la paz. Cuando en el año 92 el gobierno de Gaviria por decreto saca el impuesto a la guerra, entonces la sociedad civil en general en Colombia dijo, hombre, ¿cómo que? Porque entonces un impuesto para la paz. Sí. Y eso generó una unidad de las iniciativas ciudadanas que nos decidimos en ese entonces construir la red de iniciativas ciudadanas por la paz contra la guerra. Y confluyeron muchas organizaciones y muchas expresiones que en ese momento estaban naciendo. Y en Medellín, lógicamente, Medellín y Antioquia, pues todo lo que es las expresiones políticas en Colombia pasan por el meridiano de Medellín, de Antioquia. Muchas de ellas buenas y muchas de ellas malas, ¿no? Las guerrillas, los paramilitares han pasado por ese meridiano, pero también el movimiento por la paz, el movimiento por la vida, el movimiento por los derechos humanos, el arte, las expresiones del arte con un compromiso, han pasado también por ese meridiano y han impactado de manera nacional. Así que la red de iniciativas ciudadanas por la paz surge también consolidando algo que se venía trabajando a partir un poco como desde la median, desde los 80, como concluyendo los 80, que fue una confluencia que se hacía de la ciudadanía con el episcopado colombiano, que era la celebración de la Semana por la Paz, y que se decidió que se hiciera en noviembre, casi siempre la primera semana de noviembre, porque el día clásico de San Pedro Claver, que es el santo de la Iglesia Católica de los derechos humanos, es el 9 de septiembre, y se decidió también a nivel nacional generar que el 9 de septiembre fuese el Día Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, al confluir como esos dos días, permitió que construir alrededor de eso que hemos llamado Semana por la Paz. Este año vamos a celebrar la 34 Semana por la Paz, y yo he tenido la fortuna pues de estar en casi la totalidad de esas semanas, y es algo muy importante
para Red de Paz, para el Movimiento por la Paz, pero muy importante para la ciudadanía y básicamente no solo para la Iglesia Católica hoy en día, porque ya hay como un encuentro ecuménico de muchas iglesias rodeando el propósito de generar pedagogía para la paz, pedagogía que salvaguarde el valor de la vida. Eso ha sido lo más fundamental para Red de Paz. Red de Paz es un movimiento, no es un aparato o una ONG como tantas, que pues tampoco hay que satanizarlas, como lo ha hecho muy bien el establecimiento. Uribe, cuando llegó a sus mandatos, de lo primero que satanizó fue las ONGs, o las ONGs que no le caminaban a ellos, porque organizaciones no gubernamentales hay de todo tipo, pero estas que tenían una visión, digámoslo así, contestataria, crítica, frente a la forma como se maneja el país, cómo se construyen las políticas públicas, particularmente en el tema de la paz y los derechos humanos, que es en síntesis el tema del conflicto, y una voz como la de Red de Paz que ha siempre planteado una solución negociada a los conflictos, pues lógicamente había que ponerla entre comillas, y ese gobierno fue uno de los que satanizó las ayudas internacionales al movimiento por la paz y los derechos humanos y la defensa de la vida en Colombia, y eso hizo que sufriésemos unos golpes muy fuertes, porque no solo hay la persecución con el gatillo que también se ha dado, muchos de nuestros compañeros han sido perseguidos y asesinados, desaparecidos, pero también se da la muerte civil, y es que no se te abran espacios de participación contractual y lógicamente de empleo para mucha gente. Esa muerte civil que se aplicó al mundo liberal comenzando en 1900 en Colombia, pues fue un estilo que se siguió siempre alimentando. Una forma de callar al otro es siempre cerrarle la posibilidad de que crezca económicamente. Decía Jorge Eliezer Gaitán, para ser independiente en Colombia cuesta, y eso ha sido pues tenaz, pero Red de Paz ha logrado construir una línea pedagógica para que muchas generaciones, a través de nuestras intervenciones en la escuela, en los grupos juveniles, pues hayan construido la búsqueda de sembrar un capullo de mariposa en su corazón para defender la vida y que aflore, así sea de una manera muy etérea, pero queda en tu pensamiento, en tu línea de vida, en tu camino. Que la paz, los derechos humanos, que son paz, que la defensa por la vida sea un baluarte en la participación. Qué nota, qué bonito eso. Mira, John, por aquí siempre en Deambulando tenemos una sorpresita para los invitados. Vamos a ver, para mí también es sorpresa porque no podía verlo. Esto es para vos, para ver qué significa para vos. Vamos a ver qué es. Vamos a ver qué es. Bueno, un alfajor que tiene mucho de argentino, ¿no? Imagino, parece sí, un alfajor muy argentino. Delicioso. Yo soy un mecatero 1A, pero esto representa para mí pues el pan, la dulzura, también identidades, ¿no? Si este es el alfajor argentino, que de hecho lo veo como que sí, pues representa a Argentina, para mí representa el tango. Te decía que mi padre había sido pues músico y cantante y compositor también. Él estuvo muy marcado por la música argentina, particularmente por los cuyos, y de los hermanos Hilario Cuadros, que fueron los que más consolidaron a los trovadores de Cuyo, pero hay que decir que también ahí estuvo Atahualpa Yupanqui, y Atahualpa Yupanqui ha sido una de mis referentes, de mis marcas, por esa grandeza de ser humano y por esa grandeza de artista y de poeta y de músico, un músico
muy grande, un guitarrista tremendo, increíble. Así que, pues no, me trae gratos recuerdos porque en mi primera visita a Argentina tuve una visita que me invitaron como veedor y testigo a la destrucción de 16.800 armas. Eso fue en Campana, que es una ciudad pequeña, al lado de Buenos Aires, y allá Buenos Aires se hizo el primer encuentro de Naciones UNASUR para la disminución de la violencia armada, que es un poco un tema que yo he acompañado, el tema del desarme, y tuve esa oportunidad en el 2010, que fue mi primera visita a Argentina, y en otra ciudad, Santa Fe, me invitó el secretario de Seguridad o el subdirector de la Secretaría de Seguridad de esa ciudad, con mi cuento, me dijo, no, te tengo que llevar a mi ciudad, vamos para Santa Fe, ta, ta, ta. Entonces, él me llevó muy lindo a una compañía donde hacían alfajores. Y nos empacaron, pues imagínate, ellos los argentinos son seres muy especiales, como los latinoamericanos, y como yo he tenido la posibilidad de conocer también personas que hablan otras lenguas, que son de otras culturas casi opuestas a las nuestras, pero nos acerca la vida, el arte, la expresión. Así tú cantes en español, en castellano, y te escucha un alemán, un sueco, él se conmueve por tu expresividad, por lo que entregas. Entonces hay una comunicación. Y la gente, cuando tú viajas y eres artista o eres un promotor por la vida, la gente es muy generosa. Y casi siempre te dan los detalles que se hacen en esa cultura, el vino o los licores, la comida. Pues por eso te decía, lo que más extraño de la pandemia es no poder viajar, pero bueno, la vida tiene que continuar, y esta misma semana partiremos nuevamente de viaje. Así que qué bueno. hay que desconectarnos también de esta realidad, tanto COVID-19, aunque la invitación es a cuidarnos mucho, a cuidar nuestros viejos, a cuidar nuestra gente. porque Nosotros acá pues estamos al aire libre, estamos con compañeros, y aquí se están cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad, eso hay que decirlo, porque siempre hay que estar en un plan pedagógico. Este virus lastimosamente nos va a acompañar, yo calculo que si nos va muy bien, una década. Así que Sí. sin ser pues muy ave de mal agüero. Así que hay que continuar la vida, pero hay que cuidar a los seres más vulnerables, que esta enfermedad los puede asesinar, y a nosotros también. Si la carga viral que nos trae es muy fuerte, muy pesada, Totalmente. nos vamos a viajar. Así que esa valoración de la sencillez y del tiempo es la invitación que nos está haciendo esta pandemia hoy en día. Por eso siempre invitamos a participar, a generar ese bicho de, bueno, no vamos a dejar en manos de unos cuantos siempre los gobiernos y con sus estilos. Hay otros estilos, hay que invitar a esta juventud, a los niños que son realmente el futuro, a que transformen estas situaciones, y que esta pandemia pues no se quede eternamente con nosotros. Totalmente. John, para vos, ¿qué significa la guitarra? La guitarra es un reto. Para mí es un reto porque yo no soy músico, no soy guitarrista. La mediocridad es una cuestión muy tenaz, con la que siempre hay que estar compitiendo. Hay que estar siempre dándole duro a la mediocridad. Y un instrumento es un reto siempre, por eso te decía eso. Y la guitarra tiene una particularidad muy deliciosa, es que la puedes llevar, como también puedes llevar una flauta, pero la guitarra es un instrumento que llena, que acompaña, y lo puedes cargar. Ha sido una gran compañera
la guitarra y un misterio que me ha entregado la vida para de ella sacar unos acordes, unos pocos acordes y hacer canciones que no es porque yo las haga, pero son canciones muy amorosas que han corroborado esa relación de amor con Colombia y que han hecho de uno un ser diferente. Yo creo que la guitarra fue mi salvavidas para cruzar el océano de la mediocridad. Y bueno, ahí estamos navegando. Llegamos de vez en cuando a puertos seguros y a gente receptiva con nuestra interpretación de la vida, que es muy particular y muy egoísta, pero yo sé que hemos podido quedar en el corazón de las personas. Y es muy bello encontrar personas que le dicen a uno o le recuerdan canciones y no son pocas, son muchas, o de las pocas canciones que yo he publicado, pues todas han gozado de una receptividad y que se han implantado en la memoria. Yo por eso hablo de memoria en la canción. John, ¿qué le cambiarías a Medellín? A Medellín, no nada. Yo creo que a veces ese ímpetu, yo creo que esa fuerza que tiene Medellín, hay que direccionarla mejor. Yo creo que si nosotros estuviéramos mejor direccionados, lograríamos cosas más profundas. Porque de hecho hoy en día estamos develando un tapete lleno de basura. Yo lo llamo en un poema mío mierda ensangrentada, porque hemos padecido una violencia gravísima que sigue permaneciendo. Entonces yo creo que a Medellín yo le cambiaría eso, que abandonemos la violencia como expresión no solamente política, porque es la expresión menor que hay en Medellín, es esa expresión cotidiana de la violencia. Yo creo que hay que sacarlo, hay que solucionar la cuestión con la palabra, hay que negociar con la palabra. Y lógicamente no creo en las inmunidades. Así que hay que auscultar con la memoria y no permitir la impunidad. Hay que encontrar los culpables de la situación y la pobreza estructural que vive hoy en día una ciudad tan rica como Medellín, pero que hemos sabido que se ha desviado para acaparar muchos recursos, que los estamos necesitando hoy en día en esta pandemia y que los estamos necesitando para que los niños y los jóvenes tengan mejores oportunidades para construir, lógicamente, una ciudad diferente, una Colombia diferente. Hay que construir una nueva Colombia y eso está en manos de la gente. Y en manos de la gente quiero decir, cuando tachamos los votos, cuando elegimos quién gobierna, es muy importante. Hay que escuchar, hay que creer a la juventud para que podamos realmente cortar de raíz tantos males que tiene Colombia, que tiene el mundo, porque parece que la globalización viene acompañada, la maldad también ha sido impuesta como globalización. Bueno, John, podríamos hablar muchísimo más, horas y horas, y podemos hacer, más adelante podemos hacer otra versión, una segunda versión de esta charla. Gente que quiera conocer más acerca de vos, acerca del artista de John Harold Dávila, ¿en dónde te pueden encontrar? No, que nos busquen en Facebook, en YouTube, hay un canal donde hacemos arqueología visual y que estamos rescatando materiales y a veces hacemos cosas. Yo he creído mucho en los medios audiovisuales, siempre en la memoria, hay que registrarlo todo. También que nos sigan en Instagram. Yo creo que básicamente... ¿Y cómo apareces en las Twitter, redes? John Harold Dávila. John Harold Dávila, sino que busquen en Twitter, aprendiendo un poco como el manejo de todas esas plataformas. Y lógicamente que busquen el de ambulantes y lógicamente
las plataformas y que nos sigamos, esa es la nueva forma de comunicarnos. El Internet trajo esa democracia para poder intercambiar y conocernos y el conocimiento, así que aprovechemos que están esas plataformas. Bueno, desde Deambulando por el Arte y la Cultura te agradecemos el tiempo, este tiempo, estas palabras, estos pensamientos y bueno, y siempre bienvenido a Deambulantes y a Deambulando. No, yo sé que es así, me gratifica mucho estar en este espacio, ya he estado cantando acá, celebramos los 10 años de la agrupación ya hace unos años y eso es muy clave que proyectos como este, donde se ve la juventud construyendo una visión diversa de una ciudad que lo necesita, de una ciudad que necesita más construcción de arte desde la cultura. Hey, muchísimas gracias y muchísimas gracias también a todos ustedes por estar aquí, llegar hasta el final. Espero que también compartan todo este material, toda esta entrevista, todos estos puntos de vista de John que son súper interesantes y lo que siempre decimos, suscríbase, active la campanita para que vean nuestro canal las siguientes entrevistas de otros artistas que van a estar pasando por aquí, por Deambulando por el Arte y la Cultura. Muchísimas gracias.